Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Tertulia Literaria. Hoy nos corresponde comentar acerca de la literatura italiana. Como sabemos, es una de las literaturas que más ha influido a nivel universal y para ello contamos con una gran invitada, con la señora Iliana Restrepo desde Colombia, y le damos la bienvenida a ella. Señora Iliana, bienvenida a Tertulia Literaria y gracias por concedernos esta entrevista. Con muchísimo gusto, muchas gracias y gracias por invitarme. Es lo primero que Al, tengo que decir. al contrario, gracias a usted. Antes de cederle la palabra, eh, voy a hacer un breve resumen de su vasto e importante currículo vitae de la señora Liliana Restrepo. Ella es diplomada en gestión cultural por la Universidad de Cartagena, profesional en estudios literarios por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en escritura creativa en la Universidad de Salamanca, España. Además, se ha desarrollado como docente de comunicación oral y escrita en el Colegio Mayor de Bolívar. Ha sido columnista de importantes medios impresos y online también. Y bueno, y este es un breve recuento de su trayectoria profesional. Como pueden apreciar, contamos con una excelente invitada y bueno, señora Iliana Estrepo, si sería tan amable de comentarnos generalidades acerca de la literatura italiana, ¿qué nos podría hablar al respecto? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los que estén conectados y nos estén oyendo y viendo. La literatura italiana es una de las literaturas más ricas y, digamos, más antiguas en el mundo literario, ¿sí? Que tiene varias facetas, ha tenido varias facetas en el tiempo, pero hay una gran cantidad, hay 6 premios Nobel de literatura en Italia y se destacan desde la antigüedad. Lo que pasa es que la literatura y la influencia en Italia al principio, muy al principio, en la antigüedad, era una influencia foránea, ¿sí? Ellos no tenían algo propio, pero ellos empezaron a desarrollar a través del lenguaje del italiano, de la enseñanza, de la apropiación, del gusto por el lenguaje, por el idioma, perdón, empezaron a desarrollar su propia literatura, ¿sí? Y entonces vemos que hay escritores muy antiguos que ya tienen incidencia en el mundo para toda la vida. Y después vienen estos grandes escritores como Petrarca, como Boccaccio, como Dante, por supuesto, que voy a hablar un poco sobre Dante Alighieri más Perfecto, extensamente un poquito más adelante, correcto. pero tenemos escritores contemporáneos también muy importantes. Y como les decía, 6 de ellos se han ganado el premio Nobel. Entonces, por mencionar algunos, que han tenido una trayectoria. Tenemos a Petrarca, ya como lo mencioné, con su cancionero, él era un gran humanista, un filósofo, y tiene el cancionero que es maravilloso. Boccaccio con el de Camerón, Maquiavelo con El Príncipe, Carducci, que fue Premio Nobel de Literatura, Grazia Deledda, una mujer, Premio Nobel de Literatura, Salvatore Quasimodo, Luigi Pirandello, Eugenio Montale, Darío Fo, tan conocido también, Humberto Eco, ya más contemporáneo, conocidísimo por su famoso libro que después fue una novela una película, perdón, muy comentada y muy buena, que es El nombre de la rosa, Italo Calvino con sus maravillosas ciudades invisibles, Camilleri en novela negra con su gran agente Montalbano, que es también toda una tradición. Está Alessandro Barico con ese bellísimo y pequeñito libro que se llama Seda y otro que se llama Novecento, que son novelas cortas muy bellas. Está Alessandro Manzoni con Los novios, que también es un clásico.
Y bueno, Giuseppe Lampedusa con el gato pardo, que, que impuso o nos ha dejado esa gran frase que se llama, cambiemos todo para que nada cambie. Entonces eso es como el panorama así como general de la literatura italiana como Así hasta es, hoy, ¿sí? Y hoy están surgiendo nuevos escritores jóvenes como en todas partes del mundo. Creo que los jóvenes están escribiendo mucho sí. en todas partes del mundo y eso me hace muy feliz. Y eso como para redondearte un poco lo que es la literatura eh, italiana en general, ¿sí? Una generalidad. Así es. Muchas gracias. También quisiera preguntarle acerca de que la literatura italiana tiene un alto contenido religioso, ¿no? Sobre todo en algunas etapas. No sé si por favor usted nos podría ampliar al respecto. Sí, empezó siendo muy religiosa, ¿sí? La literatura italiana muy religiosa, inclusive porque está Francisco de Asís, ¿sí? San Francisco de Asís, que escribió también, ¿no? Y que tiene, pues también, pero era muy orientado hacia la religión. Incluso Dante, fíjate, Dante, dentro de su poética, dentro de su literatura, como lo llamaban a él el poeta supremo, pues todo está enmarcado en un ambiente y en una, digamos, como en una atmósfera religiosa siempre, ¿no? Porque todo lo que es la Divina Comedia, bueno, todo no, porque la Vita Nuova no es religiosa, pero la Divina Comedia sí. Pero es que, claro, la gran influencia religiosa en Italia, la gran influencia de la religión católica en Italia, influyó en todo, no solo en la literatura, influyó en la arquitectura, influyó en la pintura, influyó en todas las artes y en la Es cultura cierto. en general de la población. Entonces, no puede negarse, obviamente, que toda la primera, sobre todo la primera literatura italiana es muy influenciada por la religión católica. Efectivamente, muchas gracias em, por darnos mayores alcances al respecto. Como usted bien señaló, y también nuestros amigos televidentes que nos siguen en cada edición de Tertulia Literaria saben que siempre hablamos sobre las generalidades del país escogido, en este caso Italia, y qué mejor que su máximo exponente, ¿no? Dante Alighieri, como usted acaba de mencionar hace unos instantes, y, y bueno, ¿quién no ha oído, si es que no ha leído, ¿no? Uno de los clásicos de la literatura universal, que es la Divina Comedia? Y bueno, es muy rico el personaje de Dante Alighieri, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Entonces, le cedo la palabra, por favor, para ahora sí ahondar con mayores alcances sobre Dante Alighieri. Cabe señalar que fue un error involuntario que omití señalar que la señora Iliana Restrepo ha realizado también justo investigaciones especiales acerca de Dante Alighieri, y no solamente ha investigado, sino también como ella es escritora, también ha escrito al respecto. Entonces le cedo la palabra, señora Iriana. Pues fíjate que yo quisiera empezar por mi infancia o mi adolescencia más bien. Traté de leer la Divina Comedia en mi adolescencia y me fue casi imposible, ¿sí? Yo siempre he sido buena lectora, me gusta leer, pero la Divina Comedia se me dificultaba. La Divina Comedia se me dificultaba, ¿por qué? Porque es un lenguaje con el cual no estamos familiarizados y es poesía, es poético además, pero además es místico, pero además tiene unos alcances. Entonces, un adolescente coge la Divina Comedia desprevenidamente y seguramente antes de llegar a la final de la primera parte lo deja. Ujú, Yo creo que hay formas de leer la Divina Comedia, lo he aprendido con el tiempo, que pueden ser más amables, que pueden ser más amenas, que nos pueden ayudar a realmente disfrutar la Divina Comedia, porque la Divina Comedia no es solamente unos grandes cantos eh, profundos, fuertes, religiosos o de otra manera de llamarlo podría ser dantescos, si se puede usar el término, ujú. eh, porque la Divina Comedia también es divertida, es muy divertida. O sea, cuando uno empieza a entender
un poco el humor de Dante, cuando empieza él a usar su trabajo, su escritura, sus imaginaciones, su creación, para hablar de ciertos personajes con los que él tenía mucha diferencia, porque él había sido un político muy, él era muy, ¿cómo se diría esto? Muy radical, ¿sí? Y de hecho, por ser así y por ser tan mal geniado, porque era un hombre muy mal geniado, era un hombre realmente arrogante, era un hombre que se creía iluminado por Dios, él realmente se creía iluminado por Dios, se tuvo que exilar porque lo persiguieron, y él era una persona que se enfrentaba a todas las cosas. Entonces, la Divina Comedia, mira que hubo una experiencia muy bonita con la Divina Comedia en el año 2018. Un profesor de una universidad de Estados Unidos, un argentino, él se llama Mauret, el nombre, déjame, Pablo Mauret, propuso a través de las redes sociales, mira qué interesante, propuso a través de las redes sociales, a través de Twitter inicialmente, que leyéramos universalmente la Divina Comedia a través y comentáramos en las redes. ¿Y qué pasó con esto? Que se volvió una cosa increíblemente grande. Empezó a unirse gente, 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 y él propuso lo siguiente: leamos un canto al día. La Divina Comedia, para contarles un poquito ya la estructura de la pieza, la Ujú. obra, la estructura de la obra son 100 cantos, se llaman cantos. Entonces él propuso, leamos un canto al día. Hay 33 cantos para el infierno, 33 cantos para el purgatorio y 33 cantos para el paraíso. Falta un canto. Y el primer canto es el canto introductorio. Es el canto introductorio. Y entonces la propuesta de leer un canto al día era muy interesante porque era leer corto, era poder profundizar, poder compartir lo que tú habías entendido con mucha gente alrededor del mundo, poder buscar en Internet, que hoy es tan fácil, eh, todo lo que encuentras de la Divina Comedia, que es pero inabarcable. Uno no alcanza a imaginarse la cantidad de cosas en pintura, en teatro, en danza, en todas las artes ha habido unas reinterpretaciones de la Divina Comedia. Pues hasta un actor tan maravilloso como Bernini, el italiano, el que hizo La vida es bella, Así es. propuso cuando los 50 años de Dante, de la muerte, del nacimiento, de los 500, perdón, propuso hacer unos eventos públicos donde él se paraba y como gran actor que es, recitaba los cantos de la comedia. Entonces, hay muchas maneras de acercarse a la comedia. Y es un libro que tiene una temática muy particular. Dante empieza, digamos, teniendo un sueño, un extravío, un esto, y empieza a buscar cómo ir al paraíso. Él quería encontrarse con su gran amor, que ya había muerto, que era Beatrice, la gran Beatrice, la inspiradora, la motivadora, la musa, La musa. y empieza a buscar el camino para llegar a ella, que él suponía que estaba en el paraíso, por supuesto. Y entonces idea este viaje, y en el viaje, cuando arranca, se encuentra con su gran admirado poeta tutelar, que es Virgilio, y se encuentra con Virgilio y le propone a Virgilio, o Virgilio le propone a él: vamos a buscar a Beatrice, pero para encontrarla tenemos que ir primero al infierno, después al purgatorio, para de último llegar al paraíso y que te puedas encontrar y ser feliz con Beatrice en el paraíso para la vida eterna. Entonces, el proemio general, les voy a leer un pedacito que dice: el extravío, la falsa vía y el guía seguro, la selva oscura, el poeta se extravía en ella en medio de la noche. Al amanecer sale a un valle y llega al pie de un monte iluminado por el sol. Se atraviesan en su camino tres animales simbólicos:
retrocede y se le aparece la sombra de Virgilio, que lo confronta y le ofrece llevarlo al linde del paraíso a través del infierno y del purgatorio. Los dos poetas prosiguen su camino. Ese es el proscenio, esa es la introducción cortica de la Divina Comedia. Entonces, de ahí hacia adelante, eh, es entrar en un universo que uno, que uno ni siquiera se lo imagina y donde surgen miles de preguntas, sobre todo a nosotros los que fuimos bautizados como católicos y criados en la religión católica, pues hombre, el infierno, el purgatorio y el paraíso son esos tres estadios que te persiguen durante toda la vida, con susto, con, con temor, el paraíso, perdón, el purgatorio, pero con gran placer si logras llegar, portarte bien acá para poder llegar al paraíso. Entonces yo le decía a alguien cuando estábamos leyendo la Divina Comedia que me había divertido muchísimo en el infierno, con todos los castigos que se imaginaba Dante para todas las personas que habían cometido pecados de lujuria, de gula, de odio, de venganza, de todos y además aprovecha para meter en la comedia a todos sus enemigos y meterlos en el infierno para que estén castigados. Y se inventa los castigos más impresionantes. O sea, era como un verdadero diablo, ¿sí? De que estén boca arriba, que estén boca abajo, que estén enterrados, que se estén quemando los pies. Mira, hay castigos y castigos y castigos en esos 9 círculos, que son tremendos, los 9 círculos del infierno, pero también son divertidos. Y entonces Dante, bueno, entonces uno piensa, pues tiene uno que pasar por el infierno, será, pero yo me divertí más en el infierno, un poquito menos en el purgatorio y me aburrí terriblemente en el paraíso. Entonces, porque en el paraíso no pasaba nada extraordinario. Paradójicamente, ¿Ah? paradójicamente, ¿no? Como Sí, usted bien ha porque, señalado, respetamos las religiones, ¿no? Que cada quien se incline, que profese, claro. pero como usted dice, entre católicos, siempre desde pequeños y se va acentuando más a medida que transcurren los años, es, como usted bien señala, el hecho de hacer los méritos para gozar de la vida eterna, ir al cielo y todo ello. Y como usted bien ha mencionado, el escritor Dante Alighieri, por eso que es considerado uno de los genios, ¿no? Especialmente el máximo exponente de la literatura italiana, cómo tuvo la habilidad a través de esta obra, de transmitir, de relatar los viajes del poeta por las tres esferas que usted señaló hace unos instantes, ¿no? Que es el infierno, el purgatorio y el paraíso, y cómo ha tenido la habilidad, creatividad y el talento de también no solamente señalar estos temas que siempre son religiosos y de tanto pensar, sino también hasta ha mencionado a las personas que no comulgaban de repente con sus ideas y ubicarlos ya sea el infierno, ya sea en el purgatorio, en el paraíso, ¿no? Mucha Es que creatividad y talento. eso que tú dices es muy cierto. La gran habilidad de Dante para crear ese universo que ya ha cogido una palabra, el universo dantesco, ¿sí? Como lo dije Ujú. ahora hace un ratico, es ya una palabra que identifica cierto tipo de cosas que uno ya sabe cuando dice algo dantesco, ya uno sabe miércoles, esto es tremendo. Pero también me parece muy interesante mirar la influencia de la comedia en muchas cosas. La influencia de la comedia en la pintura, por ejemplo. Los grabados, las ilustraciones de Gustave Doré, el francés, sobre la comedia son realmente unas obras pictóricas espectaculares, que tienen una calidad, pero que representan lo que uno en su cabeza a veces no es capaz de imaginar. Es tan loco lo que se imagina Dante en el infierno y en el purgatorio, que la cabeza de uno a veces no le da para ver a las personas en esas posiciones o en esos estados que Dante los pone, ¿no? Y entonces Doré lo que hace, y hay unas versiones de la Divina Comedia con ilustraciones de Doré que vale la pena tener, que vale la pena ojear, si no.
y lo mismo hay un autor contemporáneo, un pintor, un artista plástico contemporáneo que ha hecho también unos libros espectaculares sobre la comedia también con pintura, que es Miguel Barceló. Miguel Barceló tiene tres libros maravillosos. Uno es El infierno, cada uno de los estadios, ¿no? El infierno, el purgatorio, el paraíso, todo ilustrado por él, todo con sus pinturas, que son, a mí tuve la oportunidad de verlas en Salamanca, en la universidad, en una exposición, y quedé maravillada. No, no pude comprar los libros porque eran unos libros de esos coffee table books enormes para traerse uno Me en la imagino. maleta, casi imposible, pero vale la pena. Y, y cosas, por ejemplo, en la arquitectura. Mira que en Buenos Aires también tuvimos, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de visitar un edificio en toda la Avenida de Mayo, como dicen los argentinos. Si me Sí. está escuchando algún argentino en la Avenida de Mayo, hay un edificio que se llama el Palacio Barolo, construido por un arquitecto italiano que es Platini. Y el Palacio Barolo está diseñado, construido y ornamentado, inspirado absolutamente todo en la Divina Comedia. Entonces, la influencia de Dante ha sido tan grande. Mira, el Palacio Barolo está todo, son 100 cantos, son 9 círculos del infierno, y todo está construido así, o sea, son 9 arcos que tiene el lobby del edificio, son, los pisos están distribuidos en tantas oficinas que cuando se suman dan eso, y la proporción áurea, es otra de las cosas que Dante logra cuando se suman los cantos y las partes de la comedia. Entonces, ahí se mezcla matemática, se mezcla literatura, realmente eran unos hombres con una visión y con una capacidad de interactuar con todas las ciencias que lo dejan a uno impresionado. Porque te digo, la influencia que ha tenido Dante es enorme. Mira, mira que estamos hablando de un hombre que nació en 1265, es decir, siglo XIII. Y hoy, en el siglo XXI, tú y yo estamos hablando de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, y en Twitter sale una propuesta para que leamos a través de las redes sociales eh, la Divina Comedia. Entonces, no pierde influencia. ¿En qué Así es. consiste? Se pregunta uno. ¿En qué consiste que, que una obra tan densa, tan compleja, tan especial De tantos años haya, atrás. ¿ah? Y nos tantos tenga a años nosotros atrás. hablando, claro, nos tenga todavía hablando de ella y que todavía nos conmueva, porque Exacto. si bien la religión o el amor, por ejemplo, en la Vita Nuova, que es otro pequeño, gran libro de Dante, nos sigue conmoviendo, algo del siglo XIII, imagínate, entonces ahí es donde uno ve la grandeza del clásico, ¿sí? Ahí es donde uno ve cuándo se convierte una obra en un clásico, cuando logra traspasar todas, porque la religión ha tenido cambios, y cambios Efectivamente. fuertes a través de los años, a través de los siglos. Y sin embargo, eso tan básico de la religión, como es el infierno, el purgatorio y el paraíso, nos tiene a nosotras dos contándole o conversando para que otros oigan lo que Dante hizo, quiso hacer y pudo hacer, porque lo logró. Ahora, Dante vivió una vida complicada, porque como era ¿cómo se llama eso? Era una persona tan beligerante, ¿m? Él peleó con todo el mundo y le tocó irse. Y le tocó exilarse. Parece que fue primero a Bolonia, parece que después estuvo por la Toscana un rato, y parece no, murió en Ravenna. Yo tuve la oportunidad, que se lo agradezco a la vida, de, de haber ido a visitar la tumba de Dante en Ravenna. Y tengo fotos en la tumba de Dante y disfruté, pero porque eso siempre me ha sorprendido a mí, quien trasciende, ¿no? Quien Efectivamente. trasciende los siglos. Eso es algo que Dante hizo
y que nos deja, a mí me deja anonadada. Así es, y no solo a usted, creo que a todo el mundo en general, y como usted menciona, ¿no? Un texto que sigue vigente, a pesar de que han pasado tantos siglos, sigue vigente y va a seguir, ¿no? Va a seguir porque no solamente influye a través de la literatura, lógicamente, es considerado por muchos como el padre de la literatura italiana, ¿no? También si no influye en otras artes, como usted bien ha mencionado, en la pintura, escultura, es decir, y, y la propia obra en sí también es muy rica, como también usted ha mencionado. Y cabe señalar que Dante Alighieri, además de ser poeta, prosista, teórico literario, también ha sido considerado como filósofo moral, un pensador político italiano. Es decir, como habíamos ambas señalados al inicio del programa, un personaje muy rico, ¿no? Además de su creación literaria que es de tan vasta y tan vigente a pesar de tantos siglos, él también a nivel de persona. Claro, es Eh, que yo quería hacer una anotación, es que Sí, Dante hace un cambio importantísimo que es el cambio del pensamiento medieval al pensamiento renacentista. ¿Sí? El pensamiento medieval e incluso si pensamos en qué ciudad nació Dante, nació en Florencia y nosotros quienes tenemos la oportunidad de conocerla o quienes la han visitado o la visitan por internet o a través de fotografías, etcétera, pues hoy vemos una ciudad deslumbrante, una ciudad impresionante, una ciudad llena de iglesias, llena de casas maravillosas, palacios, etcétera. Pero la ciudad en la que nació Dante era una ciudad medieval, era una ciudad sucia, era una ciudad fea, era una ciudad que estaba apenas naciendo, ¿sí? eh, Que tenía unas pugnas. Dime. sí, estimada señora Iliana, disculpe, hacemos una breve pausa y regresamos para seguir Ok, hablando de el gran escritor Dante Alighieri.